Hola maestro, atendiendo a la actividad 2, que es elaborar un video sobre algún impuesto estatal. Yo le voy a estar hablando sobre el 2% sobre nómina, que es un impuesto que se cobra aquí en el estado de Jalisco, que es un impuesto que se aplica directamente a la nómina. Eh, Al igual como en otros estados, a diferencia de que en otros estados, por ejemplo, se puede cobrar el 3%, el 2.5%, el 2.4% en otros. Aquí en Jalisco es el 2%. Cabe señalar que la inscripción no es como irte a inscribir en el padrón de contribuyentes por el 2%. La empresa o persona física, en su caso, se da de alta en el padrón estatal de contribuyentes de impuestos. O sea, ya en el formato, que es uno de los documentos que te piden para inscribirte, ahí es en donde se especifica para qué impuesto te estás inscribiendo. Pero no es como que haya un trámite para el 2% y otro trámite para el impuesto sobre hospedaje. O sea, el trámite es el mismo, solo en ese formato que más adelante se va a estar mostrando. Ahí es en donde se especifica para qué impuesto es el que se va a inscribir. De los documentos que pide, se necesita el acta constitutiva, la solicitud de inscripción, que es la que le menciono, el aviso ante el SAT, constancia de situación fiscal, un croquis de la ubicación de la empresa, el aviso ante el IMSS, identificación oficial y un comprobante de domicilio. Cabe señalar que este trámite se realiza en la recaudadora. Anteriormente yo tenía conocimiento que se realizaba, en la Secretaría de Planeación del Estado de Jalisco, ahí en Avenida Magisterio, a un lado de Lijas, pero este año, como tuvimos que hacer un registro para el 2% de una empresa nueva que hicimos. Nosotros llegamos muy guapos con nuestra documentación y nos dicen que no, que siempre no, que el trámite se hace en la recaudadora. Ahí nos mandaron a la recaudadora número 4, que está ahí a la vuelta. Desconozco si solo se puede hacer en esa o en cualquier recaudadora de aquí del estado de Jalisco. Pero nosotros fuimos ahí, obviamente por cuestiones actuales, se tiene que hacer con previa cita y todo, y se lleva la documentación. La documentación que se necesita es la que yo mencioné, aclarando un poquito, el acta constitutiva o acta de nacimiento en caso de que sea una persona física. Pues el acta de nacimiento todo el mundo la conocemos, es la que todo el mundo tenemos. A diferencia del acta constitutiva, es la que se tiene que hacer en una notaría, eh, para es el comprobante de la constitución de la empresa, en donde se va a determinar la razón social, que va a ser cuál es el nombre de la empresa, se va a estipular ahí quiénes son los socios y el monto del capital y lo que van a aportar cada socio de capital. Y pues demás cláusulas que se estipulan en la misma acta, que ya sería entrar un poquito más en ese tema, pero en sí el acta constitutiva es esta y se tiene que presentar. El segundo documento es la solicitud de inscripción o movimiento al registro estatal de contribuyentes. Este documento es el que le comentaba, en donde aquí se especifican los datos de la empresa. Se tiene que llenar si es una inscripción, si es un reinicio, si es una suspensión de actividades cuando la empresa ya no va a funcionar. En este caso lo que se va a explicar aquí pues es la inscripción. Se tiene que seleccionar la casilla de inscripción, y llenar con los datos que tiene la empresa. El nombre en caso de ser una persona física o la razón social en caso de ser una persona moral. El domicilio, a qué se va a dedicar,
el teléfono y el correo electrónico. En categoría pues vamos a poner si es una matriz, si es una sucursal o una bodega. En el impuesto que causa, aquí es donde yo le comentaba que si es el 2% sobre nómina se tacha la casilla del 2% sobre nómina. Si es hospedaje, si es RTP, sobre loterías, por X situación o situaciones en las que se vaya a causar un impuesto, es la casilla que se va a seleccionar y es para el impuesto el cual nosotros nos vamos a dar de alta. El tercer documento que nos pide es el aviso ante el SAT. En el trámite nos marca que es el aviso ante el SAT, pero el documento que nos expide el SAT es el acuse único de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. O sea, hace cuando la empresa va y se da de alta ante el SAT para obtener derechos y obligaciones, derechos que como expedir facturas, poder tener operaciones fiscales, y obligaciones que son que pagar IVA, pagar ISR y demás impuestos. Cuando tú vas al SAT y te das de alta y todo, llevas toda tu documentación y toda tu documentación está en orden, te dicen ok, ya estás dado de alta, te vamos a dar tu fiel o tu firma electrónica y te dan un acuse que es el comprobante de que ya estás registrado ante el SAT correctamente. Y ese es uno de los documentos que se necesitan para la inscripción al padrón estatal. El siguiente documento es una constancia de situación fiscal. La constancia de situación fiscal se emite en el portal del SAT posteriormente a la inscripción a este mismo. Entras al portal del SAT, solicitas la constancia de situación fiscal y en ese mismo momento se emite y se descarga. ¿Qué es la constancia de situación fiscal? La constancia de situación fiscal no es nada más que la información de la empresa y las obligaciones a las cuales está sujeta esta misma, que te dice ok, estos son los datos del contribuyente y estas son las obligaciones que tiene el contribuyente. Si la empresa está suspendida, pues obviamente no se emite la constancia de situación fiscal. El siguiente documento que se necesita es un croquis. Aquí esto es muy curioso porque si no llevas el croquis no te aceptan el trámite, te lo piden. Si llevas un croquis, yo en alguna ocasión llegué a llevar de Google Maps, ubico la empresa entre las calles, le hago zoom, le tomo un screenshot, lo imprimo y eso lo presento como mi croquis. Entonces lo llevo y me dice no, es que esto no es un croquis, esto es un pantallazo de Google Maps, esto no te lo puedo aceptar, y me rechazaron el trámite. Entonces lo que tuve que hacer fue hacer literalmente un croquis como te lo solicitan. Pones sobre qué calle está, entre qué calles cruzan y con eso, o sea, nada muy elaborado, no necesitas a un ingeniero civil ni mucho menos que te elabore el croquis de donde se ubica la empresa. Es algo en realidad muy sencillo, pero que se debe de presentar, si no te avientan para atrás el trámite. El siguiente documento que se tiene que presentar es el aviso ante el IMSS. ¿A qué se refiere con el aviso ante el IMSS? El aviso ante el IMSS es un documento que te emite el IMSS cuando tú vas y te das de alta como empresa o como persona física para tú tener registrados a tus empleados en el Seguro Social y en el Infonavit y pagar las cuotas correspondientes de los trabajadores que tengas registrados. Tú vas al IMSS con un formato que se llama AFIL 01 y demás documentación que te solicitan, muy similar a la que piden para este registro del padrón estatal.
Cuando toda tu documentación está en orden y te la autorizan, te emiten un documento que se llama tarjeta de identificación patronal. Entonces, con este documento que se llama tarjeta de identificación patronal o TIP más el AFIL 01 que se presentó en la subdelegación del IMSS, ambos debidamente sellados y firmados por el personal del IMSS, es el documento que se tiene que presentar para constar que tu empresa ya está dada de alta o registrada en el IMSS. El siguiente documento que se tiene que presentar pues es una identificación oficial. Todo el mundo las conocemos. Lo que se puede presentar es INE, pasaporte o cédula profesional. La identificación oficial pues tiene que ser de la persona física que se va a registrar en el padrón o en su caso del representante legal que está realizando el trámite. Y por último, un comprobante de domicilio. Comprobante de domicilio, pues de igual modo todo el mundo lo conocemos. Es el recibo de la luz, del teléfono, del agua. Tiene que estar a nombre de la empresa y con el domicilio en el cual está la empresa. Muy importante que este comprobante de domicilio tenga el RFC que viene en el aviso ante el SAT que ya mencionamos anteriormente. Hay excepciones, bueno, no excepciones, hay salvedades que se pueden mostrar cuando estás realizando el trámite. Cuando una persona moral está realizando el trámite y en el acta constitutiva solo vienen los nombres de los socios como representantes y como administradores, muchas ocasiones se dan poderes generales, ya sean poderes como administradores de la empresa o incluso poderes como representantes legales de la misma. Para esto se expide un documento que es muy similar al acta constitutiva, de que de igual manera lo expide una notaría, en donde se especifica fulanito de tal tiene el carácter de representante legal y va a poder realizar las siguientes funciones y o actividades. O fulanito de tal tiene poder único de administrador y puede realizar las siguientes funciones o actividades. En caso de que las personas que están señaladas en el acta constitutiva no sean quienes están realizando el trámite y es una de las personas que se muestran en el poder emitido por la notaría, también se tiene que presentar en original los poderes que emite la notaría. En el supuesto de que ninguna de las personas que están tanto en el poder como en el acta constitutiva esté presentando dicho trámite, en el caso de una persona moral, y por un decir manden que al contador o al asistente del administrador o a X persona se tiene que elaborar una carta poder simple en la que ya sea el representante legal como socio de la empresa en el acta constitutiva o algún representante legal que venga en el poder notariado, la firme y le esté dando la autorización para que esta persona haga dicho trámite. Obviamente, si es una persona que viene en el poder, se tiene que presentar el acta constitutiva y el poder notariado. O si es una persona que viene en el acta constitutiva, pues solo presentar el acta constitutiva. ¿Qué es lo que causa el impuesto? Ya hablando un poquito más, ya nos dimos de alta, ya nos registramos, ya nos dieron nuestro usuario y ya podemos empezar ahora sí a pagar nuestras nóminas y a pagar nuestro debido impuesto. Antes que nada,
quiero señalar que este impuesto es un impuesto que paga directamente la empresa, porque de repente al ser un impuesto que se llama 2% sobre nómina, puede incluso confundirse con que es un impuesto que me están descontando a mí de mi nómina cuando me lo pagan, como es el ISR o como es la seguridad social, que no es un impuesto, es una cuota, pero también se me rebaja un porcentaje de mi nómina. Este impuesto no se le descuenta al trabajador o al empleado. Este impuesto es un impuesto que tiene que pagar directamente la empresa al Estado. ¿Y por qué razones se paga? Este impuesto se paga ciertamente solo por lo que conforma el pago al trabajador, ya sea por salario, por aguinaldo, por vacaciones y por cualquier concepto de sueldo y salario que perciba el trabajador, ya sea que se le pague bonos de puntualidad, ya sea que se le pague un bono de asistencia, ya sea que se le paguen vales de despensa, ya sea cualquier concepto que el trabajador perciba por concepto de sueldo y salario, ya sea en efectivo o en especie. Así como lo mencioné, vales de despensa electrónico es un pago que se hace en especie, y también eso cuenta como base para el cálculo de este dicho impuesto. Hay excepciones que no son acumulables, digamos, para el cálculo de este impuesto, las cuales son la participación de los trabajadores en utilidades, más conocido como las utilidades o el PTU. La cantidad que se le entregue a los trabajadores por este concepto no se deberá de calcular un 2%. Las indemnizaciones que se le entreguen al trabajador, ya sea por algún riesgo de trabajo, por alguna enfermedad o por algún despido, siempre y cuando las indemnizaciones sean las que están marcadas por la ley o indemnizaciones constitucionales. Las pensiones o jubilaciones, en los casos de invalidez o cesantía, que es cuando ya el trabajador cumple cierta edad y decide retirarse y jubilarse. Los gastos de viáticos. Muchas de las empresas registran los gastos de viáticos en la nómina, porque es como lo pide la autoridad, y la percepción que el trabajador tenga en su nómina por este concepto no es acumulable para el cálculo de este impuesto, debido a que al final de la línea este pago que se le está haciendo a ese trabajador por concepto de viáticos termina siendo deducido por la empresa todos los gastos que realice con ese dinero el trabajador. En el caso de los trabajadores que sea primer empleo, que no hayan tenido ningún otro patrón, y sea comprobable con sus semanas cotizadas, durante el primer año pueden no pagar, por así decirlo, no pagar el impuesto del 2% sobre ese trabajador, y en el segundo año pueden pagar solamente el 50% de este trabajador. Ahora, para el pago del impuesto hay dos maneras en las que se puede realizar. Una, que para mí es muy sencilla, es realizarlo mediante internet, pagarlo en línea, y la otra es pagarlo directamente en una recaudadora. Para pagarlo directamente en la recaudadora se tiene que descargar un formatito de la página del Estado, que es de declaración de impuestos estatales. En este documento se llena el campo del impuesto o los impuestos que se vayan a pagar. En este caso, que estamos hablando del impuesto sobre nómina,
debemos de llenar el recuadro en donde aparece este impuesto y agregar la información de la cual nosotros vamos a declarar y vamos a pagar este impuesto. Hay diversas formas de calcular este impuesto, ya sea muchas de las ocasiones los mismos sistemas de nómina ya registran esta obligación que tiene la empresa y puedes tomar esa cantidad que te arroja el sistema. Si quieres corroborarlo o si quieres amarrarlo, puedes determinarlo sumando las cantidades que se pagaron por conceptos de sueldos y salarios, y en base a esto son las erogaciones por las cuales se debería de pagar este impuesto. En el inciso número 1 pues se debe de poner el total de la cantidad que se pagó por salarios. Si existen erogaciones no grabadas, en el número 2, las erogaciones grabadas en el número 3, y en base a esto determinar el impuesto que se tiene que pagar. Si existe un impuesto que se retuvieron a terceros o que te retuvieron por terceros, ya sea lo cargues o lo abones en el supuesto que corresponda para dar el impuesto a cargo que se debe de pagar y el número de empleados que se tuvieron en ese mes que se está declarando. Este impuesto se tiene que pagar de manera mensual a más tardar el día 12 del mes siguiente inmediato del cual se está declarando. Una vez llenado este documento, una vez llenado la parte del impuesto sobre nómina, se llena la parte inferior del documento, en donde se va a poner el impuesto que se debe de pagar, las actualizaciones, recargos o multas en caso de que sea un pago extemporáneo que se esté realizando después del día 12 o incluso meses después de cuando se debe de pagar, y el total a pagar. Se firma por el representante legal de la empresa y este documento se tiene que llevar a la recaudadora, lo presentas, vengo a pagar mi 2% sobre nómina, aquí está mi declaración, ok, te lo reciben, te procesan el pago, lo pagas y te dan un recibito de las recaudadoras. Esa es una manera de pagarlo. Otra forma de pagarlo, mucho más sencilla, es por internet en la página del estado. Ingresas a la página del estado de impuestos estatales y van a aparecer una serie de opciones de cuál impuesto estatal vas a pagar. Seleccionas la opción del 2% sobre nómina y te va a mandar al portal de la declaración, en donde ingresas con el usuario que anteriormente ya nos dieron en el registro del padrón de impuestos estatales y la contraseña que hayas elegido. Ahí ingresando se llena un formulario muy similar al de la declaración, pero pues es completamente electrónico en la página web, y se llena de igual manera con las erogaciones que se pagaron por salario, si se tuvieron erogaciones no grabadas o grabadas, y ahí mismo el sistema con la información que llenes del salario que pagaste te muestra cuál es el impuesto a pagar. Seleccionas cuál es el mes que estás pagando, de qué año, y ingresas la cantidad de empleados que tuviste del mes correspondiente. Revisas la información, le das a aceptar, te manda a una siguiente página donde ingresas ya a un portal bancario en donde se paga el impuesto que te salió a pagar, ya con los datos bancarios de la empresa o en su caso de la persona física que esté registrada en el padrón estatal. Y pues así, de esta manera se paga
este impuesto estatal, y es como estamos cumpliendo con una pequeña parte de todas nuestras obligaciones que como empresas se tienen. Espero que le haya gustado el video, espero que sea de su satisfacción y que le haya agradado. Muchas gracias, maestro.